soluciones que estos fabricantes que tenemos aquí un poco en la lista, eh, soluciones que nos van a aportar, digamos, alguna característica, algún producto particular con ciertas prestaciones, digamos, para poder implementar y desarrollar nuestras mejores aplicaciones posibles, digamos, nuestros mejores diseños y el mejor producto para poder sacar al mercado, ¿de acuerdo? Entonces, primeramente, aunque también, como digo, vamos a ver estas tres productos de estas tres representadas, vamos a hacer un pequeño paréntesis también en alguna de ellas para comentar, digamos, algunas características adicionales, mostrar alguna información adicional sobre ellas para poder conseguir tener una solución completa para todo el tema de aplicaciones de IoT, sobre todo con temas de bajo consumo, como iremos viendo de aquí hasta el final de la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, primeramente, un poco simplemente mostrando la importancia de por qué los dispositivos conectados son tan importantes hoy día. Al final, con el avance, digamos, de estas tecnologías, de la comunicación celular, de esa implantación en todo tipo de aplicaciones, desde aplicaciones más sencillas a aplicaciones más complejas, todo cada vez está más conectado. Entonces, gracias a estas tecnologías de la información y la comunicación, podemos mejorar, digamos, podemos desarrollar estas smart cities, ¿vale? Estas ciudades inteligentes, en la cual vamos a poder, pues, mejorar no solo la calidad de vida, digamos, de los ciudadanos en cuanto a mejoras de seguridad, temas de movilidad, temas de tráfico, acceso a los servicios públicos, registro de la información en determinados entornos, temas de contaminación ambiental, etcétera, sino que también vamos a poder mejorar la eficiencia en, por ejemplo, temas de sistemas de energía, temas de distribución del agua, de gas natural, etcétera, de forma que las empresas distribuidoras pues, puedan recopilar la información y, digamos, agilizar todos los procesos de recopilación de datos para después, por ejemplo, poder analizar los distintos patrones, etcétera, y tomar distintas consideraciones a nivel técnico, a nivel económico, etcétera. Digamos que maximizando la eficiencia de todas estas redes. Y lo mismo también, como digo, pues el tema de la sostenibilidad para el impacto ambiental a la hora de poder analizar en tiempo real distintos parámetros a lo largo de los distintos puntos de las ciudades, así como de los entornos. ¿Vale? Eh, Vamos a ver en temas de Smart City, temas de, cuando hablamos de IoT, ¿vale? Van a venir otro tipo, digamos, de tecnologías que suele estar ahora, o sobre todo hoy día, muy asociadas unas con las otras, ¿vale? Entonces vamos a tener el IoT, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial y el Big Data, ¿vale? Entonces, ¿cómo se van a relacionar este tipo de tecnologías? Gracias al IoT vamos a poder capturar en tiempo real los datos de distintos sensores, de distintos dispositivos y poder volcar esa información a Internet, digamos a la nube, podríamos decirlo. Ya después, gracias a las tareas o aplicaciones o equipos de inteligencia artificial, podemos trabajar con esos datos en tiempo real para poder aportar una solución, proponer una solución en todo momento, por ejemplo, en transporte público podemos ir capturando la información de los distintos autobuses en tiempo real, pero de nada nos sirve tener la información si no sabemos cómo gestionar y cómo manejar esa información. Y entonces aquí estaría pues, la parte de la inteligencia artificial para poder interpretar esos datos, tomar decisiones en tiempo real con esa información y ya después también podríamos trabajar con el tema del Big Data para, una vez tenemos recopilado toda esa cantidad ingente de información que vamos obteniendo en tiempo real en cada momento, pues poder empezar, digamos, a agilizar, a mejorar los distintos procesos, distintos patrones, identificar oportunidades de mejora, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos parámetros o estas tecnologías, digamos, están muy relacionadas entre sí pero al final todas ellas prácticamente parten desde el mismo punto, que es el IoT, parten de la conectividad, el Internet de las cosas. De nada nos sirve tener las mejores plataformas de inteligencia artificial o de Big Data, por ejemplo, si no somos capaces de recopilar información de cientos o miles de sensores o contadores, etcétera, que tenemos repartidos por las ciudades, si no podemos acceder a ellos, pues no podemos trabajar con la información necesaria. Entonces, aquí es donde vamos nosotros a hacer un poco de énfasis en este webinar, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de distintos productos para formar soluciones, para crear soluciones basadas o destinadas al IoT, ¿vale? Y como comentaba mi compañero Brian, vamos a hablar mayoritariamente de estos fabricantes. El primero de todos va a ser Neoway, un fabricante
con origen, digamos, un fabricante de China, pero que ha ido aumentando, digamos, su peso, digamos, en el extranjero, en Europa, etcétera, de forma que ya se ha ido introduciendo bastante en distintos mercados. Para más señas, Neoway es uno de los fabricantes autorizados aquí en España de las balizas V16, las nuevas balizas que van a sustituir a los triángulos para tráfico, ¿vale? Entonces, una de esas nuevas balizas V16 está diseñada y fabricada por Neoway aquí en España para poder conectar esas balizas a la red de tráfico que a partir de 2026, creo, ya van a empezar a ser obligatorias, ¿vale? Lo digamos para que tengan en cuenta que también es un fabricante que está aquí muy metido también dentro de España, pero tiene una gran importancia, un gran mercado en China. Después vamos a trabajar también, vamos a ver también alguna solución del fabricante Microcrystal, fabricante de origen suizo, destinados a cristales osciladores y también relojes en tiempo real, ¿vale? RTCs. También vamos a ver un pequeño paréntesis cuando hablemos de él, porque vamos a ver otra de las marcas que están representadas dentro del mismo grupo Swatch al cual pertenece Microcrystal, y vamos a ver también otro pequeño componente que puede ayudarnos a la hora de diseñar algún tipo de solución, ¿vale? Y después, por último, tenemos soluciones de interconexión física, soluciones de conectores. Normalmente nosotros trabajamos con Gradcon, sobre todo la familia muy importante, una familia Nautilus, que después veremos, pero en este caso Gradcon ha sido adquirida por GST, ampliando de esta manera el portfolio de productos del cual podemos disponer, el cual podemos mostrar, añadiendo, y entonces en este caso vamos a mostrar también otra solución para esta familia Nautilus que comentaba, una familia de conectores IP67, 68 y hasta 69K, ¿vale? Pues vamos a ver también otra nueva familia de conectores, en este caso USB, también con ese tipo de certificación para poder obtener o poder desarrollar un producto que va a estar a la intemperie y que puede verse afectado por humedad, agua, polvo, etcétera, etcétera. Y entonces, al final de todo, en la última transparencia, veremos cómo, gracias a estos fabricantes, podemos prácticamente disponer de los componentes más necesarios o más críticos, digamos, en una solución destinada al IoT de bajo consumo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir empezando un poquito viendo soluciones para distintos sectores, distintos tipos de aplicaciones de cuál vamos a estar hablando, porque, como digo, temas de IoT, el Internet de las cosas, al final ya cada vez más y más productos, más y más aplicaciones tienen conexión, ¿vale? Conexión a Internet. Desde primeros smartphones con conectividad a Internet, pueden hablar entre sí, se pueden conectar entre sí con distintas sensores, cargas para vehículos eléctricos, sistemas de generación de energía solar, eólica, etcétera, así como también pues emplazamientos para la medición de la calidad ambiental, por ejemplo, ¿vale? Entonces, vamos a poder ir viendo distintas soluciones de las que vamos a ver que se van a poder adaptar a todo este portfolio, digamos, a todos estos campos de aplicación destinados sobre todo a Smart City, ¿vale? Todo lo que sería monitorización de energía, redes inteligentes, monitorización de infraestructuras, sensores de bajo consumo, automoción, etcétera, ¿vale? Entonces, como digo, vamos a comenzar hablando un poco sobre digamos, el fabricante, digamos que aquí sería el core, ¿no? Del IoT. Lo principal que vamos a necesitar con el IoT es conectividad celular en este caso, para poder enviar la información a través de Internet a los distintos servidores del propio fabricante, del cliente, del desarrollador de las aplicaciones, para después poder trabajar con esa información, ¿verdad? Como digo, Neoway es un fabricante chino con amplia experiencia en todo tipo de módulos de conectividad, como vemos aquí en pantalla de los distintos tipos de conectividad celular de lo que vamos a estar hablando, ¿vale? Vamos a poder encontrar módulos en 5G, 4G, módulos destinados también a automoción, pequeños módulos de 3G y 2G y Narrowband IoT, por ejemplo. En nuestro caso, nos vamos a centrar en unos pocos de ellos, los que están adaptados para Europa y que son los que realmente para el mercado, nosotros, para el mercado europeo, el mercado español, son digamos, los módulos, creo yo, que nos pueden resultar interesantes de cara al tipo de aplicación que podamos estar desarrollando, en el cual vamos a poder necesitar, por ejemplo, un ahorro de costes, un menor consumo, sobre todo porque podemos estar trabajando con aplicaciones que tengan que disponer de una batería. Entonces, vamos a dedicarnos a hablar de esos módulos destinados a estas aplicaciones de IoT
más sencillas, no aplicaciones, por ejemplo, de streaming en el cual vamos a necesitar módulos de muy alta velocidad, etcétera. Vamos a comentar algunos de ellos también, pero nos enfocaremos sobre todo en aplicaciones de IoT más sencillas que requieren un menor consumo y que no vamos a necesitar de una amplia velocidad ni tasa de transmisión de datos muy elevadas, ¿vale? Entonces, como digo, gracias a estos módulos vamos a poder encontrarlo, pues, aplicaciones de energía, aplicaciones de telemática, IoT industrial, automoción, temas, aplicaciones de seguridad, gente, aplicaciones de energía solar, eólica, puntos de venta, etcétera, etcétera. Vamos a poder implementarlos en todo tipo de aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces comenzaremos un poco hablando de los módulos, esos módulos que pueden estar enfocados muy específicamente a, por ejemplo, a Smart Metering, ¿vale? Pues sobre esto vendría la generación de energía, generación, por ejemplo, temas de paneles solares, energía eólica, en el cual necesitamos adquirir o recopilar la información cada cierto tiempo predeterminado y poder ir tomando distintas muestras y enviar esa información a la nube, etcétera. Entonces, este tipo de aplicaciones que después, como se podrán imaginar, podemos ir adaptándolos a todo tipo de soluciones en el cual necesitásemos conectividad celular, pero sin grandes prestaciones en cuanto a velocidad y tasas de transmisión. Entonces empezaremos hablando por el primero de ellos, el módulo de Neoways, el N58. Y en este caso es un módulo, comentamos esto del LTE categoría 1 bis, ¿vale? LTE categoría 1 bis es una actualización, una variante optimizada del LTE categoría 1, ¿vale? En el cual podemos tener pues, tasas de transmisión de descarga, por ejemplo, tasas de descarga de 10 megabits por segundo o de subida de hasta 5 megabits por segundo. Digamos que sería la categoría más sencilla dentro del LTE del 4G, así como podríamos llamarlo. Pero en este caso, esta evolución de la categoría 1 bis, ¿vale? Lo que vamos a hacer es prescindir de una de las antenas, en vez de tener dos antenas, nos quedamos con una única antena, manteniendo más o menos la velocidad de descarga, la velocidad de subida, pero en este caso lo que hacemos es reducimos el hardware gracias a que o reduce, ya que vamos a necesitar una única antena, no vamos a necesitar una configuración de dos antenas, va a tener un menor consumo de energía al no tener esas dos antenas y trabajar con ellas, de forma que podamos también simplificar el diseño, tanto lo que sería el módulo, por ejemplo, del propio módulo de comunicaciones. ¿Con esto qué conseguimos? Pues más o menos las mismas prestaciones en cuanto a prestaciones técnicas, en características técnicas, pero simplificando el hardware interno, simplificando el coste y simplificando y mejorando el consumo de energía. De esta manera, sí, con LTE categoría 1, un módulo, un pequeño módulo contador o sea, un contador de energía eléctrica o un contador de agua, por ejemplo, utilizamos un módulo LTE categoría 1 por información cada minuto, cada hora, etcétera, pues podemos hacer uso de un módulo categoría 1 bis para tener un menor consumo y un menor coste. En caso de un contador que pueda tener una batería de respaldo, un supercondensador, etcétera, para esos momentos en los que pierde la conectividad, pierde la corriente por algún corte de la energía externa, etcétera, pues poder seguir funcionando gracias al menor consumo que este módulo de comunicaciones dispone, ¿vale? Y una vez comentado este pequeño paréntesis, esta pequeña interrupción en cuanto al LTE categoría 1 y categoría 1 bis, digamos, mostramos aquí las distintas especificaciones de este módulo. Como digo, es un módulo LTE categoría 1, pero para esos emplazamientos en los que a lo mejor por algunos momentos puntuales se pueda perder un poco la cobertura de LTE y, digamos, necesitásemos mantener un poco ese respaldo y esa conectividad en todo momento. Hay que tener en cuenta que el 2G, sí, tanto el 2G como el 3G se van a ir apagando poco a poco. Se han empezado ya con la red de 3G. El 2G se acabará apagando, pero mientras tanto, mientras sigan activas, gracias al final al IoT, al M2M, máquina a máquina, etcétera, estas son las últimas redes, digamos, que se van a ir apagando. Entonces, por ahora podemos tener este respaldo. Entonces, en este caso vamos a tener un pequeño módulo
de bajo consumo, en el cual vamos a poder tener esa doble conectividad, ese respaldo para poder esas aplicaciones en las que nos pudiésemos quedar sin cobertura en algún momento, seguir funcionando, ¿vale? A la derecha tiene una tabla, ¿no? Digamos, con las distintas categorías, entre los típicos módulos, entre los distintos protocolos de conectividad estándares, digamos, un poco para distintas aplicaciones. MQTT, por ejemplo, para aplicaciones para volcar directamente en la nube de algunos proveedores de servicio tipo Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud, etcétera. Y después, pues, una serie de características físicas en cuanto a conectividades, interfaces de conectividad tipo UART, USB, CPI, GPIOS, I2S, etcétera, que en un par de transparencias más adelante vamos a ver cómo poder sacarle el partido a todo este tipo de interfaces ricas, digamos, que dispone, ¿vale? El siguiente módulo que veremos sería el N706, que es LTE categoría 1 bis exclusivamente. En este caso prescindimos de la de 2G, con lo que el precio al final también puede verse afectado gracias a que no necesitamos de esa categoría, de esa conectividad extra. En este caso va a ser un módulo muy similar al anterior, pero como digo, simplemente nos decantamos por el LTE categoría 1 bis en exclusivo. Igualmente, mismos protocolos de red y distintos tipos de interfaces también para poder obtener o poder, digamos, sacar el máximo partido a este tipo de módulos. ¿Y por qué hablo, digamos, de este tipo de interfaces del partido? En este caso, Neoway ha desarrollado lo que podríamos llamar como Aleta Virtual MSU, en el cual lo que podemos conseguir es virtualizar un microcontrolador dentro del propio módulo, digamos, tener un área cerrada, ¿no? Digamos, un área cerrada dentro del módulo, de forma que podamos virtualizar un microcontrolador dentro. Esto lo que nos va a permitir es prescindir del uso de un microcontrolador de forma externa, optimizando el hardware, no necesitamos un microcontrolador externo, optimizando los recursos que vamos a tener que disponer o el coste al no no necesitar un microcontrolador, ni todos los componentes asociados que pueda necesitar un microcontrolador para funcionar. Y en este caso, podemos, al virtualizar ese microcontrolador dentro de estos módulos, tanto por ejemplo son compatibles con esta virtualización, estos dos módulos que he comentado, que si bien también pueden adquirir el módulo en formato normal, digamos, módulo de comunicaciones normal y a través de un microcontrolador, pues nos comunicamos a ellos, enviamos las instrucciones necesarias, módulo de comunicaciones normales, pero gracias a esta virtualización, como digo, vamos a tener una serie de ventajas, ahorro de costes y espacios, no necesitamos microcontroladores físicos, reducimos el coste de materiales, el tamaño del dispositivo físico, digamos, de la placa que podamos tener, bajo consumo de recursos, va a consumir muy pocos recursos, digamos, internos de los cuales dispone el módulo, nos va a permitir tener una portabilidad, porque claro, si nosotros podemos virtualizar el microcontrolador de forma interna, nos va a permitir adaptarnos a distintas plataformas, porque vamos a disponer de distintas interfaces y si en una placa podemos tener algún tipo de interfaz y en otra placa podemos tener otra, no vamos a necesitar un microcontrolador adaptado para uno, otro microcontrolador adaptado para otra PCB, con sus interfaces, con su conectividad, con su software, etcétera, sino que directamente, pues, dentro del módulo, pues hacemos uso, virtualizamos y hacemos uso de las distintas interfaces que podamos necesitar. Esto que nos va a permitir simplificar el desarrollo para poder tener de la forma más rápida posible, reduciendo el tiempo al mercado, de poder disponer en una solución, digamos, ya incorporado tanto el módulo de comunicaciones como el microcontrolador. De forma que, como digo, podemos beneficiarnos de estas ventajas y disponer toda la solución, lo que sería el core, lo que sería el núcleo, la parte pensante, la parte que va a gestionar, recopilar información, enviar información, todo dentro de un módulo, como podría ser el módulo N58 o el N700. ¿Correcto? Si bien, por otro lado, no solo de aplicaciones sencillas en el cual vamos a necesitar o solo nos va a bastar con el LTE categoría 1, no podemos, vamos a poder desarrollar aplicaciones, sino también vamos a poder
implementar otro tipo de aplicaciones en el cual, oye, ya vamos a empezar a necesitar gestionar más datos en tiempo real, algún tipo de cámaras, necesitamos más ancho de banda, más tasa de velocidad, digamos, de descarga, subida, etcétera. Y aquí es donde entran ya pues distintos módulos. Por ejemplo, el módulo LN720, en el cual ya tendríamos un módulo de categoría 4. Aquí ya podemos aumentar las tasas de transmisión, descarga, subida, etcétera, para aplicaciones, por ejemplo, no solo de medición de energía, sino aplicaciones telemáticas, router industrial, implementar algún tipo de router industrial, sistemas de videovigilancia, monitorización ambiental y otro tipo de aplicaciones IoT. De igual forma, también, por ejemplo, con temas con otras características como las que vemos en pantalla, temas de GPS, por ejemplo, actualización del firmware J, por ejemplo, también en el caso de que pudiésemos necesitar llamadas de voz, pues interfaces para poder añadir los distintos módulos para I2C o PCM para módulos de audio para gestionar el audio del micrófono, el audio del altavoz, etcétera, etcétera. Entonces, no solo de LTE categoría 1 podemos vivir. Entonces aquí diríamos uno de LTE categoría 4. Pero también ocurre que podemos tener en el cual necesitásemos del 5G, por ejemplo. Entonces aquí tendríamos el A590, un módulo de 5G que también está pensado, bueno, que va a funcionar lo que serían las bandas de las NSA o las SA, es decir, bandas trabajando con la tecnología 4G, las redes 4G actual o las redes 5G, así como también en las bandas sub 6 GHz. Además también permite de forma opcional poder incorporarlo y poder introducirlo en vehículos y permitir esa comunicación de vehículos a todo, vehículo a otro tipo de emplazamientos y de plataformas, de forma que podamos aplicar o aportar el Internet a los vehículos, a vehículos de automoción, ¿vale? Entonces, como digo, aquí tenemos una solución 5G para poder incorporarlo en 5G, también con respaldo con 4G, etcétera, para poder incorporarlo en esas aplicaciones en las cuales ya vamos a necesitar de altas tasas de transmisión de datos, tanto de subida como bajada, etcétera, aplicaciones de streaming en las cuales pues, en tiempo real vamos a necesitar volcar mucha información, ¿vale? Y de igual forma, al igual que este módulo se puede, digamos, implementar para ese tipo de aplicaciones de vehículos, también este fabricante conectividad específicamente diseñados para la automoción, para el mercado de la automoción, como el módulo A70, un módulo LTE con certificaciones para las aplicaciones de automoción. Como digo, depende del tipo, ¿no? Del tipo de aplicación con el cual queramos destinar el- o a cuál va a necesitar de una conectividad celular, podemos ir decantándonos por una versión u otra. Si necesitásemos pocos datos, pero con una conectividad continua, por ejemplo, nos podemos dedicar por categoría 1. Si necesitásemos más datos, temas de videovigilancia, streaming, seguridad, llamadas, etcétera, nos podemos fijar en los de categoría 4 si ya necesitásemos aplicaciones en tiempo real de muchos datos, 5G, por ejemplo. Y si queremos trabajar con vehículos, pues, por ejemplo, el A70. Pero claro, también ocurre una cosa, que a la hora de desarrollar distintas aplicaciones, sobre todo en temas de IoT, hay un factor que hay que tener muy en cuenta. Ya no solo es el costo, no solo es las prestaciones físicas o características técnicas que nos puede aportar, sino el tema del consumo. Al final, cuando en muchas aplicaciones destinadas a IoT, podemos estar trabajando haciendo uso de pilas, haciendo uso de baterías, y nosotros como fabricantes, como diseñadores, desarrolladores de producto, nos interesa que el producto tenga las mejores características en cuanto a prestaciones técnicas, pero nos interesa reducir el consumo al mínimo de todo el sistema, porque podemos entrar aquí, tenemos que empezar a analizar la balanza, coste, prestación, duración de batería, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que podemos tener unos módulos de comunicaciones que funcionan perfectamente, con unos microcontroladores perfectos, con trabajar con unos sensores que nos tenemos las mejores prestaciones, pero de nada nos sirve que todo este sistema, digamos, funcione a las mil maravillas si consume mucha energía y vamos a necesitar de una batería muy grande que al final hace que el hardware, que el dispositivo a implementar tenga un tamaño muy grande y por cuestiones físicas a lo mejor no nos sirve.
Pero claro, si podemos, si nos ceñimos al tamaño físico, la batería es más pequeña, por tanto el consumo elevado hace que la batería se consuma más rápidamente y el módulo o el dispositivo implementado haya que estar cargándolo continuamente o cambiando la pila, etcétera, etcétera. Y entonces aquí es donde tenemos que tener también en cuenta el tipo digamos, de aplicación y el consumo al cual vamos a estar gestionando, ¿vale? Y es por eso en el cual también vamos a poder encontrar módulos destinados a las tecnologías, ¿no? A las tecnologías de IoT, las que serían Narrowband IoT y LTE-M, ¿vale? En este caso vamos a tener tecnologías de baja potencia, digamos, de bajo consumo y un amplio alcance. Eh, Estas aplicaciones basadas en esta tecnología cada vez se van implementando más y más, ¿vale? Pero tenemos que hacer una pequeña diferenciación entre una y otra, porque si bien están enfocadas a aplicaciones IoT basadas en las redes LTE actuales, hay una serie de características técnicas, ¿no? Que va a hacernos decantar por una versión u otra, por un módulo u otro, en función del tipo de aplicación. ¿Por qué? Porque en este caso, Narrowband IoT, vamos a tener unos anchos de banda más pequeñitos que podemos tener en LTE, KT, ¿vale? Con unas tasas de transmisión mucho más pequeñas que las que podemos tener en CAT-M. Vamos a tener mayores latencias, estamos hablando de latencias de, si los comparásemos con CAT-M, y vamos a estar muy limitados en cuanto al movimiento. Es decir, si nosotros necesitásemos una aplicación, por ejemplo, un tracker de vehículos, por ejemplo, en el cual necesitásemos una conectividad bajo consumo para ir mandando unas pequeñas cantidades de información en tiempo real, ¿vale? Posición, velocidad y algún parámetro más, etcétera, no nos podemos decantar por Narrowband IoT, tendríamos que decantarnos por LTE-Cat-M porque nos permite gracias a su latencia, poder trabajar, digamos, en aplicaciones en tiempo real que envían una pequeña cantidad de información. Pero si por el contrario son módulos que van a estar en emplazamientos fijos, por ejemplo, sensores en ciudades sensores para la medición ambiental, contadores o algún otro tipo de aplicación que se nos pueda ocurrir, en el cual va a estar, digamos, de forma estática, va a tener muy baja, digamos, vamos a enviar muy pocos datos hacia la nube y la batería también va a ser una cosa muy importante tener en cuenta, pues podemos decantarnos por Narrowband IoT. Y en este caso también vamos a poder encontrar dos módulos distintos o dos familias distintas enfocados tanto en una versión u otra. En primer lugar tendríamos el N21, es un módulo Narrowband IoT, que como digo, para estas aplicaciones en las que el consumo, la duración de la batería va a ser digamos, un factor muy importante a tener en cuenta y va a estar implementado en un emplazamiento fijo, ¿vale? Pues podemos decantarnos por este tipo de módulo Narrowband IoT. Al final, por ejemplo, el tema de las balizas V16 de tráfico, las balizas van a hacer uso de la tecnología Narrowband IoT para conectarse a la red Narrowband IoT de la DGT. Entonces, ahí que nos va a interesar, pues si nosotros tenemos una baliza en el vehículo, la cual tenemos que estar cargando cada 3 meses, pues al final te olvidas de cargarlo o de cambiarle las pilas o lo que fuese y de nada te va a servir la baliza más que como una luz de emergencia sustituyendo a lo que sería el triángulo y no podríamos disponer de esa conectividad inalámbrica de forma que la DGT sepa en todo momento dónde hay un vehículo averiado, dónde puede haber un problema, etcétera. Entonces, aquí, gracias a esta tecnología, vamos a poder reducir lo que sería el consumo lo máximo posible para poder seguir funcionando durante el mayor tiempo posible. Pero si en el caso de no solo Narrowband IoT, sino que, por ejemplo, podemos implementar un tracker, pues podemos decantarnos por esta otra versión, el N27, en el cual tenemos Narrowband IoT, también LTE-Cat-M, así como GPRS. De forma que, como digo, para un tracker, por ejemplo, que dependa de que sea una aplicación de movimiento, pero que necesite bajo consumo también y enviar información cada un cierto tiempo, pues podemos decantarnos por esta versión enfocado a estas tecnologías o topologías IoT como Narrowband IoT y KPN, ¿vale? Como ven, digamos, estamos enfocados siempre en la conectividad, en mantener la conectividad y en este caso también ya tirando de lo que sería el menor consumo posible para poder disponer de una aplicación que reduzca los costes, porque si al final tenemos sensores implementados por distintos puntos de la ciudad, imaginémonos que tenemos 100 sensores
y cada 2 meses hay que ir a cambiarle la batería, cambiar la pila, cargar la batería, lo que sea, y hay que ir físicamente uno a uno, pues esos son costes de operario, de operación, etcétera, etcétera, que nos puede hacer inviable un poco el procedimiento. Y en cambio, podemos disponer de un dispositivo que consume lo mínimo posible. Tenemos virtualizado, por ejemplo, si nos quedásemos con LTE, virtualizado el microcontrolador, reducimos consumo y aumentamos la vida útil a 1 año, por ejemplo, pues, oye, eso que vamos ahorrando en costes de operación. Y una vez vistos estos módulos, comentar que para las distintas familias, distintos tipos de tecnologías, el N58 que vimos, N21, el 706 o el N27, por ejemplo, vamos a poder disponer de kits de evaluación para poder empezar a trabajar con ellos, poder a conectarnos con ellos, a manejarlos directamente pues, con el puerto serie, etcétera, y poder ir testeando pues, los distintos comandos AT que dispone el fabricante para poder familiarizarnos con este tipo de módulos de forma que podamos empezar a trabajar con ellos de la forma más rápida y eficiente y más fácil posible. Además, también comentar que es uno de los puntos muy fuertes, digamos, que creo que tiene Neoway aquí en España, es que tiene un importante equipo técnico aquí en España, en Valencia, de forma que poder tener un contacto directo, una comunicación directa entre cliente y fabricante. Y ya no solo el fabricante, sino un equipo de desarrollo, tanto a nivel software, etcétera, para, en caso de cualquier tipo de duda que puedan tener con sus módulos, algún tipo de, ya no solo a, eso, a nivel hardware, sino a nivel software, temas de comandos AT, funcionalidades, etcétera, poder trabajar codo con ellos de una forma pues muchísimo más rápido y fiable, y encima aquí en España, en el caso de que puedan necesitar ayuda también de una visita o lo que fuese. Entonces, en el caso de que puedan, de que se sientan interesados por algún tipo de módulos de los que hemos estado comentando, pues no duden en hablarlo con nosotros para ampliamos la información, miramos temas de kit de desarrollo, etcétera, etcétera. De forma, digamos, que puedan trabajar con estos módulos de la forma más rápida, sencilla posible. ¿De acuerdo? Y una vez comentado esto, eh, ya tenemos lo que sería la parte de la conectividad, ya podemos tener lo que es enviar la información a la internet, a nuestros servidores, a la nube con la que vayamos a trabajar, etcétera, pero todavía nos falta una serie de productos o una serie de soluciones para implementar en nuestro diseño para poder disponer del diseño más adaptable posible a todo tipo de emplazamientos. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, imaginémonos pues, una pequeña estación meteorológica en la cual tengamos un anemómetro, sensores de humedad, temperatura, radiación solar, etcétera, que esto al final tiene que estar a la intemperie. ¿Qué significa eso? Que se puede ver afectado por entornos, por fenómenos adversos como polvo, tierra, humedad, lluvia, agua directamente, y de nada nos sirve tener el mejor módulo de comunicaciones si después la caja en la cual vamos a incorporarlo y la vamos a tener a la intemperie pues va a verse afectado por el agua o lo que sea y puede estropearse y el módulo y lo que es el equipo, digamos, dejar de funcionar. Y entonces aquí vamos a ver algunas soluciones enfocados a ese tipo de aplicaciones en las cuales vamos a necesitar otro tipo de prestación extra que nos permitan adaptarnos a cualquier tipo de entorno. Y aquí entra en juego, por ejemplo, la familia Nautilus del fabricante Gradcom, ¿vale? Aquí estaríamos hablando de ensamblajes de conectores para cables, para panel, para PCBs, IP67, IP68 y hasta 69K. Digamos que podemos tener toda una serie de soluciones adaptables a lo que serían aplicaciones de conectividad inalámbrica en sus distintos formatos, ¿vale? Como vemos en pantalla, vamos a poder encontrar soluciones del tipo conectores SMA, BNC, CNC, etcétera, distintos ángulos, acabados de materiales y si es en acero inoxidable, etcétera. Y podemos adaptarlos también no solo a montaje en panel, como ven en pantalla, o por ejemplo tengo aquí yo algunas muestras, sino también para montaje directamente a PCB y poder añadir los módulos, los conectores a PCB. ¿Vale? También ensamblaje directamente de cable, ¿vale? Podemos elegir los dos conectores que vamos a poder tener a ambos lados del cable. Y en este caso, yo hablo de la serie Nautilus, hablo de Gradcom, pero como les comenté anteriormente, Gradcom ha sido adquirido, digamos, por GST, entonces lo digo para que en el caso de que puedan estar trabajando, buscando información o lo que fuese,
pueden seguir encontrando como Nautilus de Gradcom, pero ya dentro de GST, ¿vale? Lo digo para la hora de si necesitan buscar algún tipo de información extra, pues lo van a poder encontrar ya directamente en la propia web del fabricante GST. Pero con esta adquisición por parte de GST de Gradcom, lo que vamos a conseguir es ampliar el portfolio de productos de conectividad. Y en este caso, vamos a poder encontrar dentro del portfolio de Gradcom conectores USB de distintos tipos, como veremos a continuación, y después otro tipo de conectores más estándares, más sencillos, digamos, que podemos incorporar prácticamente a cualquier tarjeta PCB que podamos desarrollar. Conectores porta-SIMs, como vimos antes en los kits de evaluación, llevan su pequeño porta-SIM para poder añadir la tarjeta SIM del dígito operador con el que vayamos a trabajar. Conectores placa a placa, distintos pines, digamos, para poder adaptarnos y conectarnos, pues, para debuguear, para poder analizar, conectar a otro tipo de interfaz, etcétera. También vamos a poderlos encontrar con GST. Conectores para portatarjetas SD. Lo mismo, el kit de evaluación, por ejemplo, tenía tanto un porta SIM como tarjetas SD. Y después vamos a poder encontrar también conectores para alimentación jack directamente, como el que vemos abajo a la izquierda. También en los kits de evaluación, en muchísimas placas, vamos a hacer uso de ellos. Y también módulos o conectores Ethernet para poder añadir no solo a lo que sería una aplicación que requiera un puerto serie normal, un puerto Ethernet RJ45 normal, sino también adaptados a esas aplicaciones en las cuales nosotros podamos implementar un puerto PoE, de forma que tengamos unos puertos físicos robustos con una mayor resistencia para aumentar, para poder tolerar, digamos, y soportar esas potencias extras que vamos a necesitar soportar explícitamente en estos puertos por la alimentación que vamos a estar enviando directamente a través del puerto Ethernet. Pero en este caso, dentro de estos productos que podemos encontrar en cualquier tipo de placa, en cualquier diseño, pero hay una familia que en conjunción, en unión a las antenas, a los conectores de antenas Nautilus que vimos antes, creo que puede resultar interesante para esas aplicaciones en las cuales, pues, por ejemplo, una baliza portátil o una estación meteorológica o temas de módulos para captar distintos tipos de información de sensores en distintos tipos de emplazamientos, pues serían los conectores USB de GST, que como comento, vamos a encontrar múltiples configuraciones, como vemos en la parte inferior, tipo C, tipo A, micro USB, mini USB. Si queremos versiones 3.2, 3.0, 2.0 o solo un puerto USB de carga, pero también vamos a encontrar soluciones IP67 e IP68, de forma que podamos tener una caja estanca en la cual tenemos el conector IP68 para la antena y, por ejemplo, el conector USB-C IP68 para la recarga de la batería interna que pueda tener el dispositivo, de forma que podamos tener un dispositivo completamente, digamos, aislado del exterior y, digamos, protegido frente a humedad y a la lluvia. Entonces, por eso vamos a poder encontrar también aquí este tipo de conectores aislantes, aislados, digamos, y muy interesantes para usarlos en este tipo de aplicaciones. Y una vez hemos visto, digamos, el módulo de comunicaciones, la parte hardware, la parte física que va a estar conectada a la intemperie, etcétera, vamos a ver un ejemplo, ¿vale?, de aplicación de ultra bajo consumo, enfocado sobre todo a sensores urbanos, por ejemplo, temas de energía, de captación de recopilación de energía, etcétera, y en el cual este tipo de conectores que acabamos de ver van a resultar muy importantes, así como los módulos de bajo consumo en cuanto a la comunicación, ¿vale? Porque en este tipo de sensores urbanos, de aplicaciones de ultra bajo consumo, vamos a tener que tomar una serie de decisiones para poder aumentar la vida útil del dispositivo en cuanto a términos de energía. Porque sí, podemos tener un módulo, una aplicación, un dispositivo inalámbrico para recopilación de datos, pero que puede ir con una batería de 2 kilos. Y de nada nos sirve llamar a eso un módulo portátil, ¿no? Entonces necesitásemos usar un tipo de aplicación pues, con menor energía, pues aquí vamos a tener que tener en cuenta una serie de factores. El protocolo de comunicación el cual vayamos a estar utilizando, nos interesa utilizar algún tipo de protocolo de comunicación que requiera de muy baja energía, como Narrowband IoT, por ejemplo. Los componentes electrónicos que vamos a necesitar elegir tienen que ser los que menos consumo tengan, ¿vale?
optimizar el hardware, optimizar el firmware, el software, de forma que todo el diseño que nosotros implementemos, tanto a nivel hardware como software, pues lleve consigo el menor consumo de energía posible para que la aplicación pueda durar lo que sería, gracias a la batería, la pila, etcétera, pueda durar encendido el mayor tiempo posible, pero sin tampoco irnos en temas de coste, porque aquí al final entramos en esa balanza de coste-energía. Si quiero que me dure más, compras una pila más grande o una batería más grande. Pero claro, también podemos tener una solución más económica si en vez de eso pues tenemos componentes que consumen menos, bajamos el tamaño de la batería, etcétera. Entonces aquí hay que entrar un poco a jugar con estos factores, ¿vale? Y qué partes de este diseño son las que vamos a, o las que van a resultar de vital importancia. El microcontrolador, porque al final puede ser la parte central del dispositivo, el cual va pues, a recopilar la información, los datos de distintos sensores, preparar los datos para enviar, etcétera. El propio sensor propiamente dicho, del cual va a captar la información, temas de presión, temperatura, humedad, etcétera, etcétera. El transceiver, lo que sería la comunicación, si nos decantásemos por Narrowband IoT, por LTE Cat 1 bis, etcétera, vamos a necesitar unos módulos que consuman poca energía. La batería, que es lo que comentaba, es lo que nos va a limitar, sobre todo el tamaño y el coste. Aquí entramos. ¿Quieres que te dure más? Más batería. Más batería puede ser más coste. Si quiero que sea menos tamaño porque físicamente no puedo tener más, pues tienes una batería más pequeña, reduces el coste. Pero claro, tienes que controlar la energía con el resto de los componentes. Y después hay otro componente también muy importante que a veces puede pasar desapercibido a la hora de implementar este tipo de soluciones, que sería un RTC, un reloj en tiempo real, en el cual podamos gestionar todo el tema de osciladores, señales de reloj, etcétera. Pero en este caso vamos a ir un poquito más allá con el tema, con el tema del RTC y de la elección del RTC, como vamos a ver a continuación, ¿vale? Eh, en cuanto a RTCs, vamos a trabajar con el fabricante Microcrystal, fabricante del grupo Swatch, fabricante suizo, enfocado a pues, cristales osciladores, osciladores cristales, osciladores de alta frecuencia también, como pueden ser osciladores de megahercios, VCXO, etcétera, pero nos vamos a centrar en la parte de los RTCs y los relojes de tiempo real, como veremos en las siguientes transparencias. ¿Por qué no vamos a centrar en ellos? Porque gracias a un componente muy sencillo, con un consumo muy reducido, vamos a poder conseguir reducir el consumo del sistema global a la mínima expresión, gracias a un RTC, gracias a las características extra que nos puede aportar estos RTC de microcristal frente a otros RTC más convencionales que podamos encontrar en el mercado. ¿De acuerdo? Hacemos otro paréntesis aquí, porque como ven en pantalla, también en la parte inferior, hablamos de Renata, baterías de Renata, también es otro fabricante del grupo Swatch, en relación con Microcrystal, que se dedica a la diseño y fabricación de, como ven ahí, pilas digamos también a nivel industrial, etcétera, pero sobre todo también a las baterías de litio. Entonces vamos a poder tener baterías muy pequeñas, allá baterías cada vez más grandes, que van a estar relacionados con toda esta aplicación y podemos elegir distintos tipos de baterías enfocadas a la aplicación, al consumo que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso lo comento aquí, ¿no? Hago este pequeño paréntesis, para que tengan en cuenta que también tenemos esas baterías que pueden ir en esos diseños, ¿de acuerdo? Y lo que les comentaba de los RTCs, lo que nos va a permitir estos RTCs es que en algunas familias de ellos, ¿vale? En algunos modelos, vamos a poder incorporar una memoria EPROM internamente dentro del propio RTC con un encapsulado de lo más reducido. Y entonces, ¿qué nos permite esto? Pues, por ejemplo, que en un RTC de ultra bajo consumo de solo 45 nanoamperios, ¿vale? Podemos incorporar una EPROM internamente para cargar algún tipo de configuración, tener una pequeña EPROM para el usuario, para guardar algún tipo de de información, y después nos permite hacer uso de señales de interrupción y hacer uso, por ejemplo, también de la propia señal de reloj para poder jugar con ellas y despertar, digamos, a un sistema que se encuentre en modo de bajo consumo o sueño profundo, como vamos a ver a continuación. Entonces, esto puede ser un componente
que a lo mejor no caemos en él, simplemente un RTC, pues para temas de guardar temas de fecha, horas, etcétera. Pero si elegimos el RTC adecuado, con estas características adecuadas que nos permiten, digamos, ampliar su funcionalidad, no solo tener la mayor precisión para una señal de reloj, etcétera, sino poder aumentar sus características, pues ¿qué nos va a permitir? Poder diseñar un sistema en el cual tenemos un microcontrolador, un transceiver, un sensor, una batería, etcétera, y gracias a este pequeño RTC podemos tener todo el sistema apagado, bueno, apagado o en sueño profundo en modo baja energía, en modo de poca de consumo al mínimo. ¿Por qué? Porque el RTC va a ser el que siempre va a estar encendido, va a tener, como digo, 45 nanoamperios solo de consumo, siempre va a estar encendido, pero nosotros vamos a poder configurar el RTC haciendo uso de la señal de interrupción, haciendo uso de la señal de reloj de salida, podemos utilizarlo para despertar a los distintos módulos que forman parte del sistema, como puede ser el microcontrolador o puede ser el módulo de comunicaciones. De forma que todo el sistema se encuentra en modo profundo, en modo sueño, bajo consumo, o como digamos el fabricante lo determine. Y el RTC, pues periódicamente, cada cierto tiempo, despierta el sensor, despierta el microcontrolador para que tome las capturas del sensor. Por ejemplo, imaginémonos que cada X tiempo va despertando el microcontrolador, recopila la información del sensor, la almacena y después cada otro tiempo, cada otro intervalo, cada 15 minutos, por ejemplo, despierta el módulo de comunicaciones para enviar la información. De esta forma, ¿qué es lo que conseguimos? Conseguimos reducir el impacto energético a la mínima expresión, porque mantenemos siempre en todo momento todo el sistema apagado, consumiendo lo mínimo posible, y solo es el RTC, ¿vale? Con su reducido consumo de energía, el que va a estar despertando a los distintos módulos, los distintos componentes de este sistema para poder conseguir el mínimo consumo posible en la aplicación. Esto al final, también al final, si nos decantásemos por un RTC de estas categorías, de estas cualidades, que nos permita implementar esta funcionalidad, podemos reducir el tamaño de la batería, el tamaño del sistema, el consumo, aumentando la vida útil de la batería, etcétera, etcétera, reduciendo costes de procedimientos de procesos si tenemos que ir a cargar, cambiar las pilas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, gracias a todos estos productos que hemos estado viendo en esta presentación, ¿vale? Por ejemplo, la batería, factor muy importante que forma parte de estos nodos sensores inalámbricos, el módulo de comunicación, el RTC y ya después, por otro lado, también lo que sería el conector, el porta SIM, porta SD para tener lo que sería el sistema operativo, todo el código, digamos, la funcionalidad que está implementada en nuestro diseño, pero también todos estos conectores IP68 sí tiene que estar a la intemperie. Entonces, como hemos visto, podemos desarrollar incluso prescindiendo del microcontrolador, sino de que entrásemos, por ejemplo, por un N58, que hablamos antes, LTE categoría 1 bis, con compatibilidad con Aleta, en el cual podemos virtualizar ese microcontrolador y al final todas las partes más importantes de este diseño, pues encontrarlas aquí en estos fabricantes con el mínimo consumo y con las mejores prestaciones, tanto a nivel técnico como de funcionalidad. ¿Vale? Y este ha sido el webinar de hoy. Como hemos visto, pues nos hemos centrado en NeoWave, conectividad celular con NeoWave, pero como otra serie de componentes de otros fabricantes están muy relacionados, al final van muchas veces uno de la mano con otro para este tipo de aplicaciones, sobre todo de IoT, para las ciudades inteligentes como temas de contadores, generación de energía, vehículos, cargadores, temas de videovigilancia, ascensoristas, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a todas estas soluciones que nos proporcionan los fabricantes, pues podemos desarrollar o podemos apoyarnos en ellos para empezar a trabajar en un diseño de lo más eficiente gracias a estos productos. Y necesitan algún tipo de información extra, quieren preguntar por algún tipo de muestra, kit de evaluación, etcétera, pues no duden en consultarlo con nosotros y nosotros podemos suministrarles pues, kit de evaluación, muestras, etcétera, para que empiecen a trabajar lo antes posible con ellos de la forma más sencilla y puedan ver y testear y ver in situ pues todas estas características que les he estado comentando durante el webinar. ¿Vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por este webinar. Creo que ha estado súper completo. Ha
además de ser interesante, hemos querido dar esos ejemplos de aplicación al final. Eh, no solo como aplicación directa de las soluciones, sino también como ideas, ideas que puedan surgir o si podemos ayudar a solventar algún tipo de problemática, especialmente en cuanto a consumos dentro de aplicaciones con esos RTCs y la parte de conectividad. Sí que quiero volver a recalcar sobre Neoway, es el soporte que tenemos directo del propio fabricante, formado por un equipo a nivel comercial y equipo técnico que tienen aquí en Valencia y con disponibilidad total de desplazamientos para toda España. Lógicamente conjunto con nosotros, Anatronic, tenemos muy buena experiencia cuando un fabricante tiene soporte local. Esto marca una gran diferencia frente a los que no lo tienen. Esto, pues la experiencia nos viene de antaño, que gracias a un poco a los fabricantes que hemos representado de este tipo de tecnologías han tenido ese soporte aquí en España. Entonces es un plus y es un valor añadido que yo considero bastante alto. Por lo demás, no tenemos preguntas, Carlos. En cualquier caso, a todos los asistentes, estamos a vuestra plena disposición. Contactarnos para lo que necesitéis, como bien ha dicho Carlos, no solo muestras, sino cualquier tipo de soporte, documentación adicional, pues estamos aquí encantados para atenderos. Y bueno, finalmente daros las gracias por vuestra asistencia, sobre todo por vuestro tiempo, que es súper valioso, y esperamos veros en futuros webinars. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, que tengamos Hasta un buen día. luego.